Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Es un gusto que nos acompañe en la señal del canal del Congreso, cuyo objetivo principal es dar a conocer el quehacer legislativo que se desarrolle tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. En este sentido, le comento que dentro de la actividad legislativa programada para este día en la Cámara Alta, se va a llevar a cabo el desarrollo de un diálogo para una agenda del desarrollo regional del sur-sureste de México. Esto con el objetivo de establecer un mecanismo de diálogo interinstitucional entre los poderes legislativo y ejecutivo para dar seguimiento y facilitar la gestión pública del desarrollo regional de nuestro país. Lo invito a que nos acompañe. En primer lugar, de los señores senadores y diputados federales aquí presentes, de los señores funcionarios representantes de la dependencia del gobierno federal y de los organismos internacionales que participan, de los señores representantes de los gobiernos de los estados de Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Campeche, Oaxaca y Yucatán. Saludo también con afecto al señor embajador Ernesto Campos Tenorio, representante de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, en representación de la maestra Vanessa Rubio. Muchas gracias, embajador. En especial saludo a los señores ponentes, maestro Rodrigo Alejandro Nieto, subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social. Bienvenido, señor subsecretario. Del diputado José Luis Cruz Flores, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Del maestro Jorge Carlos Díaz Cuervo, director general de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. De nuestro amigo licenciado Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias. Del licenciado Carlos Hernández Martínez, presidente del Comité Técnico de FIDESUR, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz. Del doctor Manuel Gerardo Flores, economista senior sobre reforma regulatoria del Centro de la OCDE en México para América Latina. Del doctor Leonardo Noyola Vogel, experto en competencia del Centro de la OCDE en México para América Latina, y del señor Eduardo Aldunate, experto en política presupuestaria y gestión pública de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Quiero expresar también mi reconocimiento a quienes han hecho posible este diálogo, en particular a mi colega, el senador René Juárez Cisneros, quien por razones de la emergencia en su estado en Guerrero no ha podido llegar como era su deseo. Espero que en el transcurso de la mañana se incorpore. Anoto que el senador René Juárez ha asumido con absoluta convicción la tarea de dar impulso al desarrollo regional y celebro que precisamente en este espacio esté dedicado a la región más desfavorecida en el conjunto nacional, el sur-sureste. Especialmente el senador Juárez me ha pedido saludar y reconocer a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional, senador Sofío Ramírez, senador Francisco Salvador López Brito y Aarón Irizar López. También reconocer la presencia y apoyo de los senadores Zoé Robledo, presidente de la Comisión Especial del Sur-Sureste, del senador Eviel Pérez Magaña, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas. A todos ellos, nuestro reconocimiento. Agradezco también la presencia y su interés por este diálogo que hemos organizado entre el Senado de la República, la CEPAL, la OCDE y FIDESUR, en aras de alcanzar un mayor entendimiento de la importancia que representa sacar adelante del atraso a la región sur-sureste de México, y estoy seguro que obtendremos resultados positivos. El día de hoy estaba previsto que nos acompañaría también el señor gobernador de Tabasco, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, que se ha disculpado con los organizadores, pues por compromisos de última hora ha sido imposible estar con nosotros. Son días estos difíciles para todo el mundo.
dados los acontecimientos recientes que se han presentado en el país, así que una disculpa también del gobernador de Tabasco. En su representación asiste a este evento el licenciado Óscar Cantón Cetina, ex senador de la República, en 2 ocasiones, así que estás en tu casa, Óscar, bienvenido. Representante ahora del Gobierno del Estado en el Distrito Federal. Me permito leer para ustedes rápidamente el texto que había preparado nuestro amigo el senador René Juárez, coordinador de esta reunión para esta ocasión. Y estamos esperando también en unos momentos más el arribo del senador Emilio Gamboa. El senador Juárez había preparado este texto que le doy lectura, René Juárez. Cito: para nadie es nuevo que el desarrollo económico y social alcanzado por México muestra al interior del país grandes disparidades entre sus regiones. Muchas de las regiones de México reflejan un serio rezago en su desarrollo socioeconómico, principalmente del sur-sureste. En la región sur-sureste se reporta el 57% de la pobreza extrema del país, es decir, 6.6 millones de los 11.5 millones de personas de la región en esta situación. Asimismo, aporta el 37% de la pobreza del país, lo que arroja un total de 19.8 millones de los 53.3 millones de personas en esta circunstancia. Las condiciones de marginación y pobreza que prevalecen en la región se debe a un tejido histórico complejo de factores de muy diversa naturaleza. A su vez, existen numerosos esfuerzos realizados desde el Gobierno federal y de las propias entidades federativas con diferentes resultados, lo cual hace necesario conocer y aprender de los éxitos y fracasos en cuanto a la gestión pública del desarrollo, con la idea de potenciar las buenas prácticas y mejorar el diseño de políticas públicas para el sur-sureste. A partir de lo anterior, es que han sido convocados a esta mesa de diálogo, ya que desde la Comisión del Desarrollo Regional consideramos que es indispensable cerrar la brecha entre las distintas regiones del país e impulsar el crecimiento económico y la competitividad, incrementar la infraestructura carretera, ferroviaria y de puertos, así como la multimodal y logística en el sur-sureste de nuestro país, con el objetivo de crear mayores oportunidades para la creación de empleos en beneficio de sus pobladores. Sin ello, el país nunca alcanzará su máximo potencial de desarrollo. A nadie conviene que se profundicen los desequilibrios entre las regiones del país. Una economía dinámica y competitiva capaz de ofrecer oportunidades reales a todos los mexicanos tiene necesariamente que voltear al sur-sureste del país. Solo así México podría despegar y convertirse en un país más democrático y en una economía más competitiva en el concierto internacional. De ahí la importancia para que desde el Poder Legislativo respaldemos la voluntad del Ejecutivo Federal y de los ejecutivos estatales y se cumplen los hechos, lo que hemos venido escuchando en voz del propio presidente Enrique Peña Nieto, a favor del sur-sureste. Actualmente se requiere tomar acciones de Estado para encauzar mayores recursos presupuestarios para la región, así como mejorar el diseño de políticas públicas que ayuden a hacer más eficiente y transparente el uso de recursos presupuestarios y la aplicación de programas a favor de las entidades y comunidades con mayor índice de marginación. En este sentido, senadoras y senadores de las diferentes fracciones parlamentarias, integrantes de 4 comisiones legislativas, hemos firmado una declaratoria como parte de un acuerdo que deja constancia de nuestro interés para lograr en los hechos lo manifestado en diversas ocasiones por el presidente de la República y los ejecutivos estatales y hacer viable el mandato que emana del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 respecto al Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste. Buscamos con ello coordinar esfuerzos con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a fin de lograr la consecución de las metas nacionales a partir de una perspectiva nacional, regional y de cooperación interinstitucional. Asimismo, establecer un mecanismo de diálogo interinstitucional entre los poderes legislativo y ejecutivo para dar seguimiento y facilitar la gestión pública del desarrollo regional en el país, con el objeto de avalar una cartera representativa y de proyectos de mayor impacto económico diagnosticados por el FIDESUR a favor del sur-sureste de nuestro país y con el propósito de cerrar la brecha que la separa de las otras regiones. Nuestro propósito es aprovechar el consenso existente entre senadores y diputados federales de esta región
con el objeto de trabajar de manera conjunta con el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como con los representantes de los sectores social, privado e instituciones académicas para fortalecer las políticas y programas para el desarrollo regional. Hoy tendremos la posibilidad de escuchar cuál es la visión que se tiene desde el Ejecutivo Federal del Poder Legislativo y de instituciones tan prestigiadas como CEPAL, la OCDE y además de FIDESUR en cuanto al planteamiento de estrategias para el desarrollo regional, con el propósito de lograr coincidencias en las definiciones, enfoques, etapas, resultados esperados, plazos y compromisos para impulso de la región sur-sureste de México. Espero sinceramente que entre nosotros podamos impulsar un liderazgo interinstitucional para facilitar procesos de gestión pública y legislativa a fin de generar un marco adecuado para la gestión regional que detone las inversiones en infraestructura para el sur-sureste en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del próximo año 2014. Asimismo, facilitar una coordinación a nivel de Gobierno de la República para promover y gestionar acciones y recursos para el logro de programas y proyectos de alto impacto regional. Quisiera además adelantarles que lo que se busca con este diálogo abierto y plural es establecer acuerdos y compromisos específicos entre los legisladores federales y los funcionarios públicos del Ejecutivo Federal y estatal para lograr elaborar los lineamientos que nos ayuden a construir una verdadera política nacional de desarrollo regional indispensable para lograr el desarrollo económico y social de la República. Termino la cita de la intervención que tuvo a bien elaborar el presidente de la Comisión de Desarrollo Regional del Senado, el senador René Juárez, que, como ya dije, se disculpa por la situación de su estado Guerrero, que todos conocemos. Entremos entonces al programa que se diseñó para la reunión de hoy. Antes de escuchar a nuestros ponentes, quisiera comentarles que en las carpetas que cada uno de ustedes tienen aparecen las semblanzas curriculares de cada uno de ellos, por si ustedes lo tienen que consultar, y ahorraríamos tiempo en dar a conocer los datos de tan importantes conferencistas. Saludo la llegada del senador Zoé Robledo, también de la senadora María Luisa Calderón, bienvenida, del Estado de Michoacán, bienvenida, senadora. Escucharemos entonces al maestro Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el tema Procesos y enfoques para el desarrollo regional desde el Gobierno de la República. Gracias. Muchas gracias, senador Humberto Mayans, senadoras, senadores, diputados federales que asisten a esta reunión. En primer lugar, quisiera agradecer a nombre del secretario Jorge Carlos Ramírez Marín la atenta invitación que nos hicieron con anticipación a este evento y por supuesto que tenemos toda la intención, la voluntad y el entusiasmo de participar en foros y en discusiones como la del día de hoy. Haría algunos breves comentarios iniciales y luego pediría autorización, senador, para que nuestro director general de Desarrollo Regional, el licenciado Jorge Díaz Cuervo, pudiera hacer una presentación que tenemos preparada en láminas. Mis comentarios introductorios serían, en primer lugar, pues señalar y reconocer que México es un país muy diverso. En realidad, muchos estudiosos han comentado que México contiene muchos Méxicos. Y en el umbral de un país que pretende proyectarse a nivel mundial como una potencia, no podemos, como mexicanos, permitir que sigan existiendo las grandes diferencias del desarrollo de las regiones en nuestro país. Las vocaciones, las potencialidades que tiene cada una de ellas deben de ser un motor, no un freno al desarrollo del país. Como ustedes saben,
la Ley Orgánica de la Administración Pública fue reformada por el Congreso para constituir, en primer lugar, una nueva secretaría, la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y dentro de esta secretaría establecer atribuciones explícitas en materia de desarrollo regional, de tal manera que esta subsecretaría que yo me honro en dirigir, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, incluye dentro de sus atribuciones la conducción de la política de desarrollo urbano y regional del país. Por esa razón nos parecía muy importante que pudiéramos nosotros exponer en esta ocasión la visión que tiene el gobierno federal sobre el desarrollo regional, cuáles son las líneas que hemos venido desarrollando y que quedarán plasmadas en los documentos formales que el propio Sistema Nacional de Planeación establece. El Plan Nacional de Desarrollo fue presentado a todos nosotros por el señor Presidente de la República el día 20 de mayo. Del Plan Nacional de Desarrollo se desprenden, como ustedes bien lo saben, los programas sectoriales que estarán siendo dados a conocer hacia finales de año, muy probablemente hacia finales de octubre. Nosotros estamos preparando el programa sectorial de SEDATU, del sector de desarrollo urbano, del desarrollo agrario, territorial y urbano, y de esos programas se desprenden los programas especiales y los programas regionales. Obviamente que es la materia que nos convoca el día de hoy. Así de que al tiempo de reafirmar nuestra disposición de hacer un trabajo conjunto con el Congreso de la Unión, con los gobiernos locales, los estatales, los municipales, y dar un impulso a una agenda de carácter regional que nos permita conducirnos a todos en una misma línea, concertada, coordinada, acordada. Nos parece muy relevante que ustedes, el Senado de la República, impulse un foro como el día de hoy, y estaremos atentos a las resoluciones que también la comisión y todos los integrantes de distintas comisiones hayan suscrito al respecto de este diálogo para una agenda del desarrollo regional del sur-sureste de México. La presentación que tenemos preparada es un poquito larga, pero vamos a tratar de respetar el tiempo que nos dieron, de tal manera que pues le pido al director general Jorge Díaz Cuervo que proceda a la presentación haciendo pues simplemente una visión panorámica de esta presentación, que evidentemente en otra fase de esta reunión, si fuera el caso, podríamos profundizar, pero la idea es de que les demos una visión a vuelo de pájaro de qué es lo que pretende el gobierno federal en esta materia. Si lo autoriza el ¿Cómo senador. no? Con mucho gusto, señor subsecretario. Simplemente quisiera saludar al senador Eviel Pérez, quien preside la Comisión de Asuntos Indígenas, senador por Oaxaca. Bienvenido, Eviel. Y también destacar que nuestro amigo, a quien ya saludé con antelación, senador Salvador López Brito, quien es presidente de la Comisión de Pesca del Senado, es también secretario de la Comisión de Desarrollo Regional. Muchas gracias, Salvador. Gracias, subsecretario. Con su permiso, señores senadores, diputados, colegas del Gobierno federal, representantes de organismos internacionales. En efecto, como se muestra en esta primera lámina, México es un país territorio diverso, cuenta con 5 tipos de climas y más de 60 subclimas. La diversidad orográfica y su morfología determinan áreas de lomeríos, planicies y valles montañosos. Para ejemplificar, en el cuadro que tienen ustedes ahí en pantalla, podemos observar que 37.3%, si regresamos, Horacio, por favor, 37.3% del territorio son montañas, y del 37% de planicies, el 17% están por arriba de los 1000 metros de altitud. Siguiente, por favor. México es un país ancho, por su longitud utiliza 3 usos horarios y podrían ser 4. Es un país largo, ocupa el 20% de los paralelos del hemisferio norte del planeta,
y lo habitan más de 52,000 tipos de especies conocidas que lo colocan como uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Esa diversidad físico-territorial ofrece oportunidades, pero también impone restricciones. Así, incide en que este desarrollo en nuestro país no haya sido homogéneo. Como se puede apreciar en la lámina, en el periodo 2003-2011, poco más de la mitad de las entidades federativas registran un crecimiento en el Producto Interno Bruto, pero más o menos un 40% de estas presenta un decrecimiento. En los mapas que les mostramos en la pantalla, de manera gráfica se puede apreciar lo que ya decía el senador Mayans. La marginación por entidad federativa está concentrada sobre todo en el sur-sureste del país. La pobreza extrema, también como se puede apreciar en las manchas oscuras, está sobre todo concentrada en el sur-sureste del país. El índice de competitividad por entidad federativa también nos muestra que existen Méxicos muy distintos. Y por último, el PIB per cápita por entidad federativa, como podemos ver, es en el sur-sureste en donde se encuentran los menores índices. ¿Cuáles son los antecedentes del desarrollo regional? ¿Qué hemos hecho como país en materia de desarrollo regional, particularmente desde el gobierno federal? Pues las primeras instituciones, los primeros esfuerzos en esta materia se realizaron allá por la década de los 40 con las comisiones de cuencas hidrológicas. Después, durante la década de los 50 y 60, fue desde la Oficina de la Presidencia de la República, a través de la creación de la Comisión Nacional de Desarrollo Regional, que se planeó desde una visión regional. En los 70s y principios de los 80s es tal vez cuando se vive los mejores momentos en materia de planeación y desarrollo regional, cuando se crea la Secretaría de Programación y Presupuesto, cuando los COPRODES se convierten en COPLADES, cuando se crea la Ley de Asentamientos, Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Planeación, es cuando se hacen esfuerzos institucionales del gobierno federal tendientes a planear el desarrollo regional. Durante la década de los 90, cuando desaparece programación y presupuesto, prácticamente se olvida, se abandona la perspectiva regional. Y es hasta el año 2000 cuando se intenta recuperar otra vez desde la Presidencia de la República, se crean y se incorporan al Plan Nacional de Desarrollo las mesorregiones y se crean los fideicomisos para el desarrollo regional. En el sexenio pasado, a partir del 2006, se transfiere de la Oficina de la Presidencia la función del desarrollo regional a Sedesol y a inicios de este año, con la creación, en el contexto de la creación de la SEDATU, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano, se recupera la importancia de contar con una política nacional de desarrollo regional con estrategias y programas regionales. Siguiente, por favor. A partir de estas nuevas definiciones, nos hemos propuesto abordar 6 retos desde una política nacional de desarrollo regional. El primero es la competitividad y el desarrollo económico. El segundo reto a abordar desde esta política es la inclusión social. El tercero es la sustentabilidad ambiental. El cuarto es el desarrollo urbano. El quinto, el desarrollo rural. Y el sexto, las infraestructuras para el enlace territorial y la movilidad. Son los 6 retos que consideramos que desde una política nacional de desarrollo regional se puede contribuir a resolver rezagos en estas 6 materias. Siguiente, por favor. Las características de la política se pueden resumir de la siguiente manera. Tiene 4 componentes. El primero, un federalismo cooperativo e incluyente. Segundo, como ya decíamos, el desarrollo económico, pero también sustentable. Tercero, la conectividad de infraestructura. Y cuarto, bienestar y prosperidad. Y hacer esto a partir de 6 principios fundamentales: la complementariedad, la solidaridad, la inclusión, la sustentabilidad, la equidad y la innovación. Consideramos que no basta una visión sectorial y que tampoco es suficiente compensar. Consideramos que es necesario reconocer vocaciones, potencialidades y restricciones regionales y a partir de ello construir condiciones para que las vocaciones se reconozcan, las potencialidades se realicen y las restricciones se superen. Y aquí la infraestructura sin duda juega un papel fundamental. ¿Qué alcances tiene la política?
impulsar un México próspero e incluyente a partir de reconocer agendas regionales y de renovar, diseñar y coordinar instrumentos para que éstas se ejecuten. En materia de instrumentos normativos y de planeación, consideramos que es pertinente incorporar la visión regional a la Ley de Planeación y al Sistema Nacional de Planeación, a la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, a la Ley de Coordinación Fiscal. Consideramos que es necesario armonizar este contexto legal con las legislaciones locales. Es necesario contar con una política nacional, con planes y programas regionales y con carteras de proyectos. En materia de diálogo y concertación, nos parece fundamental lo que se está impulsando desde el Congreso de la Unión a través de las comisiones en la materia, desde la CONAGUA, a través de la creación también de comisiones regionales especiales, de las asociaciones de municipios, desde consejos consultivos que no existen y que creemos deben constituirse, y de los comités o comisiones ejecutivas de distintos instrumentos, como son los de los fideicomisos. Pero también necesitamos instrumentos financieros. Necesitamos hablar e impulsar asignaciones presupuestales regionales a partir de procesos de programación y presupuestación también regionales. Aquí hago un alto para referir el caso de FONREGION, un fondo para el desarrollo regional que, como se puede ver en la gráfica, ha crecido del año 2007 al año 2013 de manera significativa. En este año se asignaron 6.500 millones de pesos a este fondo regional. Creemos que es momento de pensar en que este fondo realmente se utilice para el impulso de proyectos de alcance y de impacto regionales. Pero también es momento de repensar los fideicomisos regionales. Los fideicomisos regionales tienen un papel importante que jugar, creemos que hay que fortalecerlos. La banca de desarrollo también tiene mucho que aportar y nos parece que proyectos de inversión pública-privada pueden ser un buen esquema para el impulso del desarrollo regional. Aquí la clave, siguiente por favor, aquí la clave es articular estos tres grupos de instrumentos. La articulación de ellos es lo que nos puede dar una visión regional y las posibilidades de crecer regionalmente. Ya en específico, brevemente hablando sobre el sur-sureste, sobre la estrategia nacional para el sur-sureste, nosotros reconocemos algunas potencialidades y vocaciones. Sabemos que hay más, pero estas nos parece importante resaltar el día de hoy con ustedes. Por supuesto que el sur-sureste tiene en materia de recursos naturales enormes potencialidades. Tiene el 70% de la biodiversidad de toda América septentrional está en la región sur-sureste, el 50% de la fauna protegida del país y 60% de la flora endémica. Tiene en 4 entidades el 50% o más de su territorio es de carácter forestal. El 69% del agua del país se ubica en el sur-sureste, el 84% de la energía eléctrica, hidroeléctrica se genera en el sur-sureste y el 70% de la producción de hidrocarburos. Esto nos lleva a identificar como vocaciones, por supuesto que la producción de energías renovables y no renovables, así como la explotación forestal, agroindustrial y ganadera. En materia de ubicación estratégica, el sur-sureste es la puerta al Caribe y a Centroamérica, un mercado que representa 44 millones de personas. Asimismo, tiene ventanas al Atlántico y al Pacífico. Por ello nos parece que la gestión de plataformas logísticas es otra vocación importante para la región. En materia de innovación y desarrollo tecnológico, es de destacar que en la región existen espacios para gestionar recursos energéticos y gestionar mejor el agua, gestionar la biodiversidad y la bioremediación. Existen más de 2.400 instituciones y escuelas de educación media superior y superior, el 31% del nacional, y el 13% de los investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores vive y trabaja en el sur-sureste. De tal manera que nos parece que en el campo de las industrias de la transformación y la manufactura, a partir de la innovación y el desarrollo tecnológico, hay también vocaciones y potencialidades que aprovechar. Y por último, en materia de recursos culturales, en el sur-sureste se encuentran el mayor porcentaje de zonas arqueológicas, 106 de 187 abiertas a nivel nacional, 291 museos, el 27% de los museos del país están en el sur-sureste,
28 pueblos indígenas con sus diversas lenguas, 11.3 millones de habitantes que representan casi el 70% de la cifra nacional. Por ello creemos que el turismo en todas sus modalidades es otra vocación que ofrece potencialidades para la región. Ahora, todo esto, todas estas vocaciones y potencialidades requieren infraestructura y para no extendernos mucho, solo queremos mostrar este mapa que ejemplifica los problemas que hay de infraestructura en el sur-sureste. Esta es una jerarquía urbana funcional y flujos de transporte terrestre y como se puede apreciar en la zona de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas destacadamente, pues son muy pocas las vías y los canales de comunicación con el resto del país, sobre todo entre ellos, ¿no? Todo está dirigido hacia el centro del país y entre las ciudades del sur-sureste hay muy poca movilidad, muy poco transporte y esto sin duda es uno de los retos en materia de infraestructura referido exclusivamente a los flujos de transporte terrestre. Por supuesto podemos ver otros rubros que requieren infraestructura, pero esto solamente es ilustrativo del tipo de esfuerzos que se tienen que hacer para realizar las potencialidades que referíamos en la lámina anterior. A manera de conclusión y como resumen, son tres ideas las que queremos hoy dejar con ustedes. Primero, la recuperación de la Planeación Nacional del Desarrollo entre la SEDATU y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público permite fortalecer instrumentos normativos para su ejecución. Segundo, desde una visión federalista y cooperativa, es necesario reconocer, concertar y consolidar agendas regionales que involucren a los tres órdenes de gobierno y den respuesta a vocaciones y a potencialidades. Es fundamental estos ejercicios que estamos hoy haciendo de coordinación, de concertación sobre esas agendas regionales que habremos de financiar y desarrollar. Siguiente. Y por último, el impulso al desarrollo de las regiones requiere procesos de programación y presupuestación de fondos públicos con carácter regional, además de esquemas de inversión que fomenten la participación de la iniciativa privada y de la banca de desarrollo. Muchas gracias por su atención y esto es cuanto, señor senador. Gracias al licenciado Jorge Díaz Cuervo, director general de Desarrollo Regional de la SEDATU, y un par de comentarios finales, si me permite, los señores senadores, señor Humberto Mayans. En primer lugar, tenemos una reflexión que poner en la mesa respecto a la ley de planeación. Nos parece que dejar hasta el final de todo el proceso de planeación nacional, lo regional, es algo que se debe de revisar. Nosotros pensamos que el tema regional debe estar incorporado desde el principio, es decir, al emitir el Plan Nacional de Desarrollo ya debería estar contenido todos los elementos de carácter regional del país. Entonces nos parece que lo regional no es la suma de lo sectorial. Lo regional es lo regional, es lo que determina, como se dicen en las láminas, rescatar las potencialidades, las vocaciones de las regiones, impulsarlas, pero como parte del esquema general del desarrollo del país. El Plan Nacional de Desarrollo debería de incluir desde el origen los contenidos de planeación regional. En este momento, pues esto no es remediable, digamos, pero nos parece que sí valdría la pena que en la revisión que ustedes hacen de manera cotidiana del marco normativo, nos parece que el tema de la ley de planeación debemos de revisarla y probablemente inclusive, bueno, obviamente para el 18, pero para efectos de esta misma administración federal, nos parece que algo podría ser incluido como para la revisión de aquellas cosas de carácter sectorial que no pudieron tener la oportunidad de tener esta perspectiva o este ángulo de carácter regional desde un principio. El segundo tema tiene que ver con también temas normativos en materia de cómo se diseña el presupuesto. Nos parece que el presupuesto también debería contener un contenido de carácter regional y que los fondos que hay, como el Fonregión, pudieran no ser necesariamente fondos nacionales, sino a lo mejor cada región, una vez que se determine la regionalización que debiéramos adoptar,
cada región debería tener sus propios recursos y entonces no estar compitiendo por un fondo nacional, es tener sus propios recursos asignados. Y finalmente el tema de la multianualidad de estos recursos que se puedan poner en cualquier bolsa. Los proyectos de carácter regional los tenemos que ver a largo plazo. No hay ningún proyecto que pueda ser considerado al corto plazo, y menos aún en la perspectiva de un ejercicio anual presupuestal. La multianualidad, por llamarle de alguna manera, de los programas de carácter regional debe de ser garantizada, de tal manera que no importa inclusive si existen cambios de administraciones estatales o municipales, esos proyectos de carácter regional deben de tener visiones de mediano y de largo plazo. Y el Congreso también debe de participar en la constitución de un mecanismo más fácil que garantice la continuidad de los proyectos. No es posible que el Congreso esté revisando anualmente está revisando el presupuesto de los proyectos, cuando hay proyectos que se tardan 4, 5, 6, 7 años. Entonces nos parece que esto hay que incorporarlo también a la normatividad del Congreso, que permita que entonces el desarrollo regional, además de los planteamientos que nos hemos permitido hacer, pudiera tener una revisión profunda, tanto de corto plazo, que es lo que nos interesa ahorita, como pensando ya en el futuro, revisando la ley de planeación, revisando la forma en cómo se hace el presupuesto, constituyendo presupuestos de carácter de fondos regionales y garantizando la multianualidad de algunos de esos proyectos que están contenidos en las agendas regionales. Estamos a sus órdenes, senador, para cualquier… Muchas gracias, señor subsecretario Rodrigo Alejandro Nieto. Sus comentarios muy importantes, sobre todo estos 3 últimos. Quisiera decirle que hace aproximadamente 3 semanas, los 11 senadores que hemos estado trabajando sobre el sur-sureste, presentamos ya a través del senador René Juárez, quien preside la Comisión de Desarrollo Regional, unas modificaciones de fondo, una reforma a la Ley Nacional Federal de Planeación. Sería muy bueno que pudiera usted contar con el documento para que nos dé sus comentarios. Es una iniciativa que se presentó, suscrita por todos nosotros, de reformas a la ley de planeación. Entonces sería importante conocer ese punto de vista suyo. Se lo vamos a hacer llegar, igualmente que a los señores representantes y a los gobernadores de los estados, para conocer sus puntos de vista. Hemos avanzado ya en esa propuesta, que desde luego se puede enriquecer muchísimo, ¿no? Bien, también lo que refiere usted es el presupuesto y la multianualidad, creo que son temas centrales. Creo que el Estado Nacional se tiene que construir a partir del siglo XXI, a partir de las regiones, de las entidades federativas hacia el centro, hacia lo nacional, cambiar esta lógica centralista del centro hacia las regiones que ha funcionado durante los últimos años. El reto es pasar de las regiones hacia el centro. Desde luego, este es un aporte y una reflexión muy importante que se lo agradecemos. Tiene el uso de la palabra el licenciado Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, con el tema Programa Nacional de Infraestructura y Aporte al Desarrollo Regional. Muchas gracias, Guillermo. Bienvenido. Gracias, senador. Con su permiso, senador, amigos senadores, amigos diputados, representantes de organismos internacionales, amigos de la prensa, es para mí un honor acompañarnos el día de hoy representando al secretario Ruiz Esparza, que como seguramente todos saben, que lo han visto en la televisión, ha estado muy activo y en este momento se encuentra en Guerrero, ha estado muy activo en la solución de la problemática que está pasando en la zona sur-sureste. Aquí podemos ver la diferencia y las disparidades que existen en el desarrollo. En el norte habrá seguramente muchas áreas que están muy contentas por el agua que le está llegando. Ayer nos decían que en Parral la gente gritaba de gusto porque tenía, creo
creo que 3 años que no les cayó una gota de agua, mientras que en el sureste el agua está causando una serie de destrozos e incluso muerte muy importante. Yo, antes de iniciar con el plan de infraestructura, les quiero hacer una breve recopilación de qué estamos haciendo en la Secretaría en relación a los acontecimientos últimos, y últimos me refiero a los de ayer, antier, esta mañana, porque así me lo pidió el secretario. Estamos trabajando, obviamente, con todo en las afectaciones provocadas por los huracanes Ingrid y Manuel, sobre todo en los estados de Oaxaca, Veracruz y Guerrero, pero obviamente también en los demás estados que fueron afectados. Yo personalmente he estado un par de veces en Hidalgo, nos distribuimos los estados a ver qué es lo que estábamos haciendo, qué tendríamos que hacer, cuál era la problemática y cómo lo podríamos solucionar. En Guerrero estamos rehabilitando el aeropuerto de Acapulco, desde ayer ya entró en operaciones y aunque estimamos que la terminal de pasajeros entrará en funciones hasta la próxima semana, y eso todavía no estamos seguros, por su parte la autopista del Sol reiniciará operaciones, creemos que el viernes. Se están tratando de hacer los esfuerzos necesarios para que sea el jueves por la noche, pero si no el viernes, obviamente estamos hablando de un carril, no que esté como estaba antes del problema. De todas maneras, para Guerrero estamos haciendo todo el esfuerzo necesario e incluso ahorita en la mañana está saliendo del puerto de Manzanillo un par de barcos hacia Acapulco con objeto de llevar víveres porque los víveres se han acabado en esa zona de Acapulco y entonces y ha sido difícil llevarlos, se ha llevado algo por avión ahorita, pero estamos hablando de estas últimas horas y creemos que la posibilidad de llevarlo por barco le da una opción. Obviamente no es fácil, el puerto de Manzanillo también está sufriendo una serie de problemas, pero hoy están saliendo ya 2 barcos en la mañana hacia Acapulco para solucionar esa primera parte. Sí, Michoacán está muy grave también. Ahorita les voy a platicar. En Veracruz no fueron afectadas las carreteras federales, solo las estatales, suficiente, Hay un grave problema. Estamos determinando con el gobierno del estado cómo mantener las vías afectadas en la parte estatal. La federal está afectada, pero no mucho, o sea, es algo que podemos arreglar, que es un poco lo mismo lo que nos sucedió en Hidalgo. Las vías estatales son las que están más complicadas, pero desafortunadamente, casi con lo que pasa en el sureste, las estatales son las que llegan a los pueblos y a las comunidades más, pues con menos posibilidades de desarrollo. Entonces, ¿cómo estás, Gerardo? ¿Cómo te va? Es a los que les cae casi la mayoría del problema. Lo estamos tratando de arreglar y el gobierno federal está poniendo recursos para ello. En lo que respecta a Oaxaca, algunas de las vialidades afectadas ya fueron reabiertas desde el día de ayer y otras como la carretera Oaxaca a Pinotepa Nacional, estimamos que inicie el flujo vehicular el viernes en al menos un carril. Referente a Michoacán, que también está muy siniestrado, por eso no pudimos sacar el barco de ahí hacia Acapulco, porque estaba hablando con el director de puerto el otro antier, viendo este esquema de cómo íbamos a sacar los barcos y lo que me decían, en vez de sacar un barco de aquí, ¿por qué no me mandan uno? Si lo que nosotros tenemos es problemas también. En fin, en todos lados estamos tratando de ver qué opciones tenemos para solucionarlo. Yo quiero agradecerles, después de este brevísimo relato, solamente les quería yo dejar claro que la Secretaría está muy atenta a lo que está pasando en todo el país, que para la Secretaría es muy importante este diálogo con ustedes, porque este intercambio estoy seguro que nos hará muchísimo más fácil algunas cosas y en el mediano plazo, con este inicio de intercambio de información, ustedes tendrán más puntos o mejores puntos de vista o más fundamentados para tomar sus decisiones y nosotros también podremos considerar lo que ustedes están viendo. Como ustedes saben, la visión que tenemos para el sector es que México alcance su máximo potencial apoyándose en una red moderna e integral de infraestructura que incorpore a todas las regiones y a todos los sectores de la población, fomentando la prosperidad y democratizando la productividad. Alguna vez leí en un documento que siempre me llamó mucho la atención que decían que una carretera educaba más que una universidad. Y sí es cierto, al integrar a las poblaciones, pues en ese momento entran una más en el comercio, sino en toda la información. Derivado de lo anterior, uno de los principales objetivos establecidos por este gobierno es cerrar la brecha entre las distintas regiones del país, y estoy seguro que por el Poder Legislativo más que por nadie, e impulsar el crecimiento económico y la competitividad de la región sur-sureste.
Vamos a alcanzar esta meta impulsando con una lógica integral la infraestructura carretera, aeroportuaria, ferroviaria, de puertos y de telecomunicaciones, dándole énfasis al sur-sureste de México. Al hacerlo, nuestro principal objetivo es promover un desarrollo equilibrado y sustentado del sur-sureste para llevar bienestar y beneficios directos a los bolsillos de los mexicanos. Así lo ha instruido en numerosas ocasiones el presidente Enrique Peña Nieto. Seguramente todos lo han visto y ya ha sido evidente y él lo ha manifestado en varias ocasiones su preocupación por la parte sur-sureste. Tenemos, en el caso de la Secretaría, 67 obras de infraestructura y comunicaciones contempladas para el periodo 2013-2018, para los 9 estados que conforman esta zona. Esto, déjenme explicarles, es de acuerdo a lo que sacamos en el plan de infraestructura, pero eso, como lo explicó el secretario ese día, y hoy lo repito, es el mínimo, es la base, es el piso, estas 67 obras. Consideramos que vamos a invertir en estas obras en la parte sur-sureste de recursos públicos y privados más de casi 330,000 millones de pesos. De estos 330,000 millones de pesos, poco menos de la tercera parte serán recursos fiscales. En este año ya hemos iniciado con una inversión de 1,800 millones de pesos, obviamente solamente con recursos del PEF, además de la parte privada. Les voy a hacer una descripción por el tiempo que tenemos, se los voy a hacer bastante rápido, los principales proyectos que tenemos, y obviamente estoy abierto al que le interese ver en su estado características particulares de lo que quieran hacer, etcétera. Les puedo dar toda la información que soliciten en esta o en alguna otra ocasión. En materia carretera, habremos invertido en los 9 estados del sur-sureste, antes de finalizar el año, casi 800 millones de pesos de recursos fiscales. Por su importancia destacan varios proyectos como la autopista Tuxpan-México, que hará de este puerto el de más rápido acceso desde el Valle de México en tan solo 230 kilómetros o 2 horas y media de traslado. Esto lo estaremos inaugurando a más tardar en enero, la autopista Tuxpan-México, y eso le va a dar una repercusión muy importante al puerto, con lo que además generará una serie de empleos muy importantes. Va a ser el puerto más cercano a la Ciudad de México. Además, en su tramo Nuevo Necaxa-Ávila Camacho, la autopista atravesará Puebla, facilitando la salida de los automóviles ensamblados en las plantas de ese estado. Esto va a hacer que el puerto de Tuxpan tenga una facilidad muy importante para sacar o para tener la exportación de los automóviles que se producen en Puebla. Otros ejemplos son el túnel de Acapulco, que seguramente todos lo han visto en la televisión, está totalmente cerrado el día de hoy, pero bueno, estamos trabajando en él. En el plan de infraestructura había ya planes para organizar una serie de pequeños problemas que tenían, ahora se va a tener que meter mucho más dinero en esta parte. La carretera también Palenque-San Cristóbal de las Casas, la carretera Oaxaca-Istmo, Oaxaca-Puerto Escondido, Villahermosa-Cárdenas, Cardel-Poza Rica y el libramiento norponiente de Villahermosa y la autopista Tuxpan-Tampico, que también la estamos haciendo en estos momentos, estamos iniciando. Estos proyectos carreteros representan cada uno una inversión superior a los 2,500 millones de pesos en el lapso 2013-2018 y sirven al objetivo común de integrar más efectivamente a los estados del sur de la República entre sí mismos y con otras regiones. En materia aeroportuaria, trabajaremos para impulsar los aeropuertos de Palenque, Ixtepec, Mérida, Jalapa y Chetumal, con una inversión base de 540 millones de pesos en el 2013-2018. El aeropuerto de Mérida está concesionado, pero todavía ASA tiene una parte importante en combustibles y ahí es donde estaremos viendo la modernización de ese aeropuerto. Sin duda, la modernización de estos centros aéreos incrementará el flujo de turismo en la zona y diversificará los puntos de entrada, ocasionando una mayor derrama económica. En lo que respecta a las telecomunicaciones, esto es muy importante para el sur-sureste. El objetivo nacional es establecer una agenda digital por un México conectado que permita cerrar la brecha digital y democratizar el acceso a las tecnologías de la información. Para ello se pondrán en órbita 2 nuevos satélites, se instalará una red compartida, se incrementará la red troncal y se hará la transición en señal de televisión de analógica a digital y se instalará banda ancha en espacios públicos. Esto se los tuve que platicar en términos generales, porque como es satelital, pues es para todo el país, pero bueno, va a tener una repercusión directa y muy importante en la zona sur-sureste. Por otro lado, en Veracruz estamos evaluando la mejor forma de expandir el puerto ante su problema actual de saturación. La visión que tendríamos es triplicar la capacidad actual de movimiento de carga. Si mal no recuerdo, la capacidad actual está del orden de los 22 millones de toneladas, ya estamos prácticamente saturados y si podemos llegar a ser el nuevo puerto, estaremos hablando de poder manejar hasta 66 millones de toneladas.
Al mismo tiempo, construimos una nueva terminal de carga general y contenedores en Tuxpan. Eso lo estamos haciendo en este momento, que fortalecerá la vocación comercial del puerto y aliviará en el corto plazo la saturación que hoy tiene Veracruz. La inversión conjunta de estos proyectos portuarios será, de estos dos, será del orden de los 26, un poquito más de 26,000 millones de pesos durante el sexenio. Finalmente, hemos convenido con el Gobierno de Campeche el cumplimiento con 1,000 millones de pesos de recursos fiscales de 2 compromisos presidenciales en Ceiba Playa y en Ciudad del Carmen. Estas obras ampliarán la capacidad de Pemex para realizar actividades en la zona, aliviarán la saturación de este último puerto y minimizarán las repercusiones ecológicas en la laguna de términos, pero además son una buena fuente de empleo para la zona, que es muy importante. De esta manera sucinta, les quiero decir, estos son los principales proyectos, no son los únicos, que ya nos encontramos realizando y que vamos a realizar en el periodo 2013-18. Creo que vale la pena, y lo haremos seguramente cuando Fidesur nos diga los proyectos concretos y particulares que ha estado viendo y desarrollando, pero hacerles una rápida plática, que si las reformas llegan a pasar, el gobierno podría tener más dinero. Tenemos 2 grandes proyectos en el sur-sureste muy importantes que podemos tener en mente. Uno es el transísmico y otro es el tren transpeninsular, que seguramente los senadores y diputados de esa zona saben perfectamente la necesidad y lo que habla la gente de esos lugares. En el transísmico estamos pensando unir la parte de Salina Cruz con Coatzacoalcos o con Pajaritos. Obviamente, y aquí quiero ser muy claro, no se trata de un proyecto que quiera sustituir al Canal de Panamá, no es eso, de ninguna manera es eso. No habría manera de hacerlo más barato. El Canal de Panamá tiene un largo de poco menos de 90 kilómetros por hora, 90 kilómetros de distancia, y nosotros tenemos un largo del orden de los 300 kilómetros. Tenemos ya una infraestructura básica en la zona. Tenemos un puerto importante en Salina Cruz, tenemos un puerto importante en Coatzacoalcos y Pajaritos, tenemos una carretera y tenemos ferrocarril. El problema es que están bastante deteriorados. Déjenme, les hago un rápido resumen. El puerto de Salina Cruz tiene un calado posible de 10 metros. Para ser un puerto importante necesitaríamos irnos por lo menos a 15 o 16, aunque tiene una zona de desarrollo pegado al puerto, que es propiedad del puerto, que se llama Salina del Marqués, que estamos hablando de más de 470 hectáreas, que entonces ahí vamos a poder desarrollar, y ahorita les voy a platicar algunos temas importantes que se van a hacer ahí. La carretera, aunque está transitable y está bien, es una A2, vamos a tratar, si se echa a andar este proyecto, de llegarla a ser A3, es decir, en vez de 2 carriles, de 3 carriles, carril y medio por lado. El ferrocarril, que tiene un poco más de 300 kilómetros de distancia, hoy es de una sola vía, tiene bastantes problemas, tiene 12 laderos, si mal no recuerdo, pero en algunos son de menos de 1 kilómetro, lo cual impide la ida y vuelta de los ferrocarriles, y es un ferrocarril que tiene solamente posibilidades de 9 viajes en el día. Eso hace que pues sea un ferrocarril de poco uso. La idea aquí es llegar a tener dos líneas de ferrocarril, aunque en principio con que ampliáramos los 12 laderos esos que les platico a 3 kilómetros, con eso podríamos llegar a tener, porque ya podrían ir y venir los ferrocarriles, tener cambios hasta de 18 ferrocarriles. Esta parte sí afectaría, o más bien ayudaría mucho a la zona sur-sureste, porque no es nada más el que vayan de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. Toda la parte de Medias Aguas es que a unos 100 kilómetros de la zona de Coatzacoalcos, a 200 kilómetros de la zona de Salina Cruz, ahí tiene muchas líneas ferroviarias para integrarse más profundamente en la zona sur-sureste. Si logramos hacer eso, bueno, tendremos una vialidad mucho más fácil, tanto en autotransporte como en ferrocarril. Y en el caso de Coatzacoalcos, aunque está bastante saturado, tenemos junto la posibilidad de desarrollar 288 hectáreas, y el puerto, además, pues tiene la potencialidad de tener ahí el puerto de Pajaritos de Pemex, que lo hace muy, muy importante. En los planes del PEP, seguramente ustedes lo vieron en el presupuesto, hay ya la posibilidad de Pemex de echar a andar desde Pajaritos, si viene la reforma energética y pasamos de ser importadores de Shell o gas lutita a exportadores, de hacer una gasificadora ahí, mandar a través de un gasoducto hasta Salina Cruz, y ahí tengo entendido que quieren hacer una área de licuefacción para poder exportar gas.
Esto se puede hacer porque además ya tenemos en todos los espacios los derechos de vía. Solamente en la parte del ferrocarril tenemos 70 metros de derechos de vía de punta a punta. Eso es muy importante para poder desarrollar todo. Y en el caso del tren transpeninsular, pues es un tren que está planeado, es un compromiso presidencial, lo hizo cuando el presidente Peña era candidato, de Progreso a Punta Venado, que es en la zona de Calica, en la zona del este, digamos, del país. Ahí es una línea muy importante de comunicación. Está viendo la Secretaría de Economía si en la zona media, en la zona de Valladolid, pudiera llegarse a hacer un parque industrial, que eso le daría un valor importante a toda esta comunicación, y además está pensando, si fuera posible y si los presupuestos y la demanda lo pidieran o digamos tuviera demanda, pudiéramos llevar este tren de Punta Venado hasta la zona de Cancún. Obviamente ahí hay que hacer muchas cosas en aeropuertos y muchas cosas en el propio puerto de Calica, que está ahí junto a Punta Venado. Es un puerto que hoy se explota en forma privada, pero estamos viendo la conveniencia de hacer un puerto de altura y que el día de mañana pudiera recibir incluso hasta cruceros. Estos son dos temas que seguramente el área de Fidesur nos los va a tratar, nos podrá tratar algunos otros. Estaremos abiertos a ver la inversión que tenemos allá, buena parte depende del presupuesto que tengamos, pero lo que es importante, y quería yo reiterar, el senador Mayans, es que me encargó mucho el secretario que les dijera que en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte siempre encontrarán las puertas abiertas, no nada más para darles información, sino para establecer un diálogo importante y que ustedes nos den también información, que ustedes son los que están directamente en muchos de los estados y a veces tienen una visión más regional o más directa con la gente, nos ayuden a establecer líneas de acción a partir de estos programas que tenemos. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho el tiempo que me dan para oírme y poder platicar esto que estamos haciendo, y tengan la garantía de que estamos lo más abierto posible a oír sus comentarios. Muchísimas gracias, senador. Como no, Guillermo, muchas gracias. Muy interesante, muy importante los comentarios que has dicho, que has hecho sobre la infraestructura que la Secretaría está iniciando y piensa desarrollar en el sur-sureste. Seguramente habrá muchos comentarios de nuestros compañeros de las entidades federativas, así como de los señores senadores, respecto a aportar algunas ideas adicionales, ¿no? Muchas gracias. Pasamos al punto 4, que es la intervención del señor diputado José Luis Cruz Flores, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que abordará el tema del presupuesto y la importancia de la planeación regional sur-sureste. Por favor, señor diputado. Muchas gracias, señor senador. Primero que nada, reciban un saludo muy afectuoso de parte del señor contador José Sergio Mansur Quiroga, presidente de la Comisión de Programación y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, agradeciendo infinitamente la invitación y desde luego muy honrado por poder participar en estos importantes diálogos. Agradecer, si fuera usted tan gentil, al senador René Juárez Cisneros, presidente de la Comisión, su invitación, y desde luego a ustedes, los señores senadores y servidores públicos federales, especialistas y a sociedad en general, esta oportunidad que tenemos de hacer algunas reflexiones más de carácter social de la perspectiva que tenemos nosotros dentro de la Cámara de Diputados en la 62ª legislatura. Quisiera iniciar esta participación conceptualizando el desarrollo regional y la importancia de la planeación en nuestro país, ubicando el desarrollo humano y su bienestar como objetivo fundamental del impulso de estados y municipios. El proceso de crecimiento poblacional y económico en un territorio determinado, garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la preservación del medio ambiente, así como la conservación y reproducción de los recursos naturales, es lo que podemos definir como desarrollo regional. El desarrollo regional busca un crecimiento socioeconómico que se traduzca en un incremento de bienestar de la población misma, que debe verse reflejada en los distintos indicadores sociales. Este desarrollo es fundamental,
ya que al realizar análisis regionales nos ayuda a comprender las ventajas competitivas, problemáticas y carencias de la población. Además, permite analizar fenómenos sociales en áreas específicas de nuestro país. La regionalización como un instrumento eficaz para atender problemas socioeconómicos compartidos, sin menoscabo de las particularidades sociales que repercuten como variables de afectación a una cierta cantidad de territorio entre entidades y municipios. No pueden ser resueltos de forma aislada o a escala nacional. La regionalización debe considerar que nuestro país es la suma de sus partes y un conjunto de dimensiones, visiones territoriales y regiones que son comunes en algunos sentidos, pero muy específicos de lugar a lugar. Por ello, se requiere crear políticas diferenciadas con el fin de precisar con claridad la desigualdad y la pobreza de las regiones en términos de una medición estadística, además de considerar aspectos culturales de tradición y propios del lugar, con el fin de establecer un ensamblaje común que permita equilibrar la asimetría de las regiones del país. El Plan de Desarrollo Regional, además de ser congruente con el Plan Nacional de Desarrollo para la unificación de criterios y visiones a corto y mediano plazo, con objetivos concretos que surgen de un diagnóstico confiable, puntual y coordinado, debe de impulsar políticas públicas de desarrollo regional con el fin de incidir en disminuir la brecha del desarrollo regional desequilibrio regional para resolver el problema de la pobreza y el rezago social, impulsando el desarrollo de las regiones mediante aprovechamiento de las potencialidades en cada región y sus ventajas competitivas, como detonadores y generadores de empleo y desarrollo humano, pero sobre todo favoreciendo el desarrollo y las condiciones de vida de los pobladores que viven en estos lugares. Por lo tanto, la búsqueda debe de estar basada en la competitividad, el desarrollo de infraestructura, la inversión pública y privada dirigida hacia proyectos estratégicos de desarrollo, además del suministro eficaz de servicios públicos que fortalezcan las oportunidades de empleo y la calidad de vida. La pobreza y la desigualdad deben de ser temas centrales en el Plan de Desarrollo Regional. En este sentido, las acciones que emprenda el Estado a través de sus entidades y dependencias deberán de tener como objetivo impulsar el desarrollo y la calidad de vida de las sociedades. Por lo tanto, las políticas públicas deben de buscar resolver algunos de los problemas socioeconómicos más relevantes que limitan dicho proceso de expansión de las capacidades humanas, tales como la pobreza y las desigualdades, desde una perspectiva multidimensional. Debe analizar los resultados alcanzados en la última década respecto de la mejora de las condiciones de vida de la población y la influencia que tienen estas desigualdades en el desarrollo regional para crear una agenda que establezca mecanismos que permitan capturar logros e impactos sobre el mejoramiento de la calidad de vida de la población, además de las acciones requeridas para actuar en consecuencia. La región sur-sureste se define ante el escenario nacional como una zona de enorme importancia por sus altos índices de marginación, su tendencia a la baja en los últimos años de participación del Producto Interno Bruto Nacional, al tiempo que presenta un menor promedio en el Producto Interno Bruto per cápita. Representa una reducción en la captación de inversión extranjera directa y un bajo nivel de competitividad, provocando una notoria desigualdad en la región. El nivel de bienestar de una población se vincula directamente con el acceso a productos y servicios para consumo. Una medida convencional y universal del bienestar económico es el Producto Interno Bruto per cápita. En la región sur-sureste, los ingresos promedio por habitantes es de 61,969 pesos al año, el ingreso más bajo del país. En Campeche y Tabasco, la actividad petrolera eleva los ingresos. En el caso de Quintana Roo, la actividad turística hace lo propio. El Producto Interno Bruto per cápita en Oaxaca y Chiapas representa menos del 10% del de Campeche, no obstante que están en la misma región. En promedio, por cada 100 mujeres hay 95 hombres. Este fenómeno se acentúa en Oaxaca, donde por cada 91 hombres hay 100 mujeres.
La migración es un factor que explica la disminución de la población masculina en la región, excepto en Quintana Roo, donde el número de hombres es superior al de las mujeres. 2 de cada 5 personas viven en comunidades cuya población es menor a 2.500 habitantes, según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Prácticamente todos los municipios del sur-sureste están comprendidos en el área geográfica C, donde el salario mínimo legal alcanza solo 56.70 pesos diarios. La cadena productiva del sur-sureste tiene como actividades preponderantes las correspondientes a los sectores agropecuario, pesquero, turístico, minero e hidrocarburos. El presupuesto a través del gasto público es la herramienta fundamental para las políticas sociales. Debido a esto, es necesario llevar a cabo una correcta administración del mismo. Para ello, en primer lugar, se realiza la planeación del gasto como consecuencia de programación, el ejercicio y finalmente el control y la evaluación del mismo. Al existir un círculo virtuoso entre planeación regional y presupuesto asignado, se mitiga el crecimiento de 2 fenómenos sociales de gran profundidad en la región sur-sureste. Me refiero a la pobreza, que se explica desde una posición ética y moral, ya que la viven y padecen de forma directa las personas y las familias, con desnutrición, analfabetismo, hacinamiento y poca competitividad. Y la desigualdad, derivada de políticas que permiten la concentración de la riqueza, cuya medición se realiza en términos relativos. De tal manera, el gasto público debe entenderse como lo que se destina a la satisfacción atribuida al Estado de una necesidad colectiva, según Fraga, siendo esta la asignación de los recursos que muestran las características de la política económica de cada país. Sin embargo, la responsabilidad de ejercer el presupuesto público representa una dinámica de focalización de uso efectivo y transparente, tomando en cuenta el desempeño en resultados concretos como fundamento que dé pie a la asignación de nuevos recursos. Al hablar de presupuesto y su asignación en las diferentes regiones, se busca disminuir distorsiones territoriales producto de la concentración económica y desigualdad en la distribución de beneficios. La suma de políticas sectoriales que permitan promover el desarrollo al interior de las regiones coadyuvará a una equidad económica y social, siempre con la adecuada aplicación y congruencia entre la planeación, las estrategias y acciones encaminadas a trabajar en favor del desarrollo regional. La toma de decisiones con respecto a la asignación de recursos públicos debe identificar las necesidades, permitiéndonos que el destino de estas se moldeen los ingresos del gobierno hacia el gasto público dentro de periodos anuales. Por lo anterior, en la actualidad, la necesidad de asignación de recursos para destinarlos a programas y proyectos de inversión en infraestructura en las 10 entidades federativas con menor índice de desarrollo humano se programa por medio de una protección que se define como fondo regional. La asignación de este recurso se da en base a un criterio de índice al desarrollo humano, considerando la desviación de cada una de ellas con respecto a la media nacional. Tomando en cuenta que dicho fondo regional tiene un crecimiento anual sostenido, puede observarse que su impacto más notorio, el 72%, corresponde solamente a 5 entidades federativas que componen la región sur-sureste. Ello se atiende a partir de que dichas entidades presentan un considerable nivel de marginación que exige suma atención por parte de la Federación. De los 10 estados de la República beneficiados en el proyecto del PEF 2014, precisamente 5 de ellos se encuentran en esta región y se asigna el 72% de este presupuesto para la propuesta para el año 2014, ¿no? Esto refleja perfectamente las condiciones que existen y la importancia que tiene para nuestro país esta zona. Es importante reconocer que estos recursos son insuficientes para atender las necesidades de la región, pero también vale la pena agudizar en la necesidad de contar con planes para el desarrollo regional que ubiquen como objetivos fundamentales combatir la desigualdad, la pobreza tanto alimentaria, de capacidades y de patrimonio, la carencia social en materia de rezago educativo y garantizar el acceso a la seguridad social,
así como la infraestructura, el fomento productivo con innovación tecnológica y la gestión territorial y ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Un comentario nada más. En el caso de Tabasco y Campeche, el PIB se elevó porque se cambió la fórmula y se incorporó la fórmula por el cual se calcula el PIB y se añadió el minería. Y esto, o sea, la explotación de los hidrocarburos, y esto elevó sustancialmente el PIB en esas dos entidades. Si quitamos este concepto, es igual la marginación y la pobreza, y tal vez más bajo que en el resto de los estados, salvo tal vez Oaxaca y Campeche, ¿no? Entonces, y yo creo que esto es algo que tendremos que corregir en el 2014, ¿no? Porque Tabasco y Campeche perdieron muchos recursos por esta situación. Damos la bienvenida al senador Gerardo Flores, secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y de Radio y Televisión y Cinematografía, integrante también de la de Educación. Mucho gusto, Gerardo. Igualmente al senador Luis Armando Melgar, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de Defensa Nacional y Fomento y Competitividad. Muchas gracias, Armando, por estar con nosotros. Muy bien, tiene el uso, sí, ya a su vez lo saludé, ya es presidente de la Comisión del Sur-Sureste, sí, como no, desde el inicio. Desarrollaremos el siguiente punto escuchando al doctor Eduardo Aldunate, experto en políticas presupuestarias y de gestión pública de la CEPAL. Desarrollará el tema la importancia de las políticas presupuestarias para el desarrollo regional. Adelante, doctor, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, senador. En primer lugar, señoras y señores legisladores, autoridades federales y autoridades de los estados, quiero transmitirles un saludo y un mensaje de nuestra secretaria ejecutiva, la señora Alicia Bárcena, que lamenta mucho no haber podido atender la invitación que le habían cursado por compromisos previos que no le permitían estar acá en este minuto. Ella envía un cordial saludo y desea mucho éxito en este importante evento. Bueno, partiendo justamente con las ideas que nuestra secretaria ejecutiva ha venido impulsando en la CEPAL, en el año 2010 se publicó un documento señero respecto a el nuevo enfoque que está impulsando la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la hora de la igualdad. De una igualdad entendida no solo como igualdad en términos económicos, sino que una igualdad en términos de derechos, de que todas las personas de un país tengan los mismos derechos en cuanto a acceso a protección social, acceso a educación, acceso a salud de calidad, etc. Este documento se complementó en el periodo de sesiones del 2012 en El Salvador con un segundo documento que se llama Cambio Estructural para la Igualdad, una visión integrada del desarrollo, que quiere mostrar un poco el camino, por dónde ir para llegar a esta igualdad. Estos dos documentos han definido el destino, donde queremos llegar, la igualdad, y el camino, cuáles son los medios por los que se espera poder llegar a una mayor igualdad entre países y dentro de países. Y el vehículo que se postula son las políticas públicas. De ahí la importancia de estudiar bien, analizar bien las políticas públicas y reflejar estas políticas adecuadamente en el presupuesto, de modo de poder lograr este cambio estructural para un desarrollo con igualdad. La idea es impulsar sectores y actividades económicas intensivas de conocimiento, de alta productividad, de modo de poder generar empleos, más y mejores empleos, empleos de calidad, empleos que permitan a las personas acceder plenamente a todos los beneficios del desarrollo, porque CEPAL considera que un buen empleo es una llave maestra para la igualdad. En este enfoque que está postulando CEPAL hay elementos de continuidad y elementos de ruptura. La idea es darle continuidad a aquellas políticas, a aquellos aspectos en el desarrollo latinoamericano en que ha habido notables avances en los últimos años. En particular, la consolidación de la democracia, donde hay una tremenda diferencia entre nuestra América Latina de hoy en día y la América Latina de 20 o 30 años atrás. Los equilibrios macroeconómicos, la baja inflación, donde América Latina ahora está en condiciones prácticamente de dar lecciones a Europa. Ha habido un cambio enorme en esos aspectos. La reducción de la pobreza, se ha reducido la pobreza en el continente, pero aún es demasiado alta, aún estamos arriba de 160 millones de pobres en América Latina.
Y se ha avanzado mucho también en la orientación del gasto público hacia políticas sociales que apunten específicamente a romper el círculo vicioso de la pobreza extrema. Todos esos aspectos CEPAL considera que deben seguir siendo enfatizados y priorizados dentro de las políticas públicas de los países. Pero no se ha avanzado en algunos aspectos tan rápido como quisiéramos. Siguen existiendo grandes desigualdades, siguen existiendo muchos millones de pobres en América Latina y en los países, y no pueden seguir esperando, no podemos esperar 100 años para que se termine la pobreza en América Latina. Y por lo tanto se requiere también una ruptura con políticas y con cómo se han venido desarrollando el trabajo del sector público en los distintos países en los últimos años. Y la idea de ruptura está en cuanto a la necesidad de concertar adecuadamente las políticas de desarrollo económico, las políticas sociales, con políticas de desarrollo industrial y con políticas de sostenibilidad ambiental. De modo que sea a través de un conjunto de políticas públicas debidamente coordinadas e integradas que se logre este cambio estructural para la igualdad. La idea, como señalaba el subsecretario Nieto hace un rato, es pasar de una visión que es más bien cortoplacista a una visión de mediano o largo plazo, porque no se puede con políticas de corto plazo dar una solución integral a las grandes desigualdades que existen en nuestro continente. Este cambio estructural para la igualdad requiere, en forma muy importante, fortalecer el rol del Estado. En los últimos años ha quedado claro, a través de los distintos modelos económicos que se han seguido en el continente, que el libre mercado no logra la igualdad. Puede lograr desarrollo económico, crecimiento del PIB, pero tiende a concentrar riqueza y tiende a mantener o incluso incrementar las desigualdades que existen. Por lo tanto, se requiere un importante rol del Estado como garante e impulsor de los derechos, y del desarrollo económico de los países, de modo de poder realmente provocar este cambio. La idea es que a través de este rol del Estado se logre difundir en el territorio, en la estructura económica y social, capacidades productivas y tecnológicas que permitan generar más y mejores empleos en aquellas zonas en que más lo necesitan. La idea también es que el Estado se preocupe de generar protección universal para sus ciudadanos, de modo de garantizar la igualdad de derechos. Si logramos esto, estaremos contribuyendo sin duda a cerrar las brechas económicas y sociales internas y externas. Y destaco internas aquí porque CEPAL, como entidad regional, en el sentido de que abarca toda América Latina y el Caribe, en sus documentos siempre se preocupa de la situación de los países y la diferencia entre los países, pero no por ello olvida el territorio. Hay un importante trabajo en CEPAL también, se publicó el año pasado el documento Panorama del Desarrollo Territorial en América Latina y el Caribe, que aborda aspectos territoriales, y en los documentos que mencioné al principio también el aspecto territorial se rescata, porque muchas veces las brechas internas entre estados, entre municipios dentro de un mismo estado, pueden ser mucho más severas e importantes que las brechas que existen entre distintos países de América Latina. Estas brechas territoriales, lamentablemente, no se han abatido tan rápido como esperaríamos. Hay progresos. Las estadísticas que manejamos sobre desarrollo territorial en CEPAL muestran progresos en los distintos países. México ha disminuido, aunque lentamente, las disparidades territoriales en los últimos años. Pero no se logra realmente con cómo se están desarrollando las políticas públicas un cambio importante. Y por eso la idea de la ruptura, por eso la idea de repensar la forma en que se están desarrollando ciertas políticas públicas, de modo de poder generar este cambio. Y en ello el mensaje que queremos dar es que el territorio importa. La política pública no puede hacerse como un traje a la medida, un traje igual para todos. Las características diferentes de distintos territorios en los países y entre países generan una necesidad de que las políticas públicas se adapten a esas realidades territoriales, de modo que en su diseño desde un principio se consideren esas diferencias y se reflejen en cómo se implementan las políticas y en los programas públicos que se generan a partir de dichas políticas. En este sentido, la CEPAL ha recopilado mucha información de los procesos de desarrollo territorial en toda América Latina, procesos que, como se señaló hace un rato en la presentación, se iniciaron fundamentalmente desde el nivel central, no solo en México, sino también en Colombia, en Chile, en otros países. En la década de los 80, 90 fue el sector central, el gobierno federal, digamos, en el caso de México, el que impulsó estas políticas.
Pero después hubo un periodo de receso donde se abandonó un poco la idea del desarrollo regional y fueron las propias regiones en varios países las que empezaron a clamar por su desarrollo, a ver cómo podemos ahora trabajar en nuestro desarrollo. De ahí que la idea que se plantea ahora en CEPAL es de conjugar esfuerzos, de un trabajo mancomunado entre el nivel federal y los estados y los municipios, de modo que cada uno de los actores aporte desde su parte, desde su punto de vista, aquello en que puede colaborar a un desarrollo más equitativo de las regiones. Se requiere sin duda algún liderazgo, que probablemente corresponde, y yo creo que corresponde al nivel federal, que lidere los procesos, pero eso no se trata de una imposición de procesos, sino que de un trabajo mancomunado, de una coordinación de políticas de distintos sectores que consideren estos aspectos territoriales. En este sentido, hemos iniciado un trabajo que fue más bien de investigación en conjunto con Fidesur recientemente y que buscó analizar cómo estaban llegando distintos programas federales a los estados del sur-sureste. Partimos con un grupo, la siguiente, por favor. Partimos con un grupo grande de programas a sugerencia de Fidesur, 121 programas y fideicomisos como base para el estudio, y considerando distintos criterios como la importancia presupuestal de los programas, considerando la posibilidad de que aparecieran efectos diferenciados en el sur-sureste respecto al resto del país, a través de entrevistas con distintas autoridades, se redujo la muestra a 27 programas y 5 fideicomisos. Y en un trabajo, en una segunda etapa de investigación, se seleccionaron 10 programas federales para analizar más en detalle si existía la posibilidad de que existieran efectos diferenciados en el sur-sureste y el resto del país. La siguiente. Esa es la lista de los 10 programas que se seleccionó para un análisis más en profundidad. Son de la Secretaría de Economía, de SEDATU, de SEDESOL, de SAGARPA, de Comunicaciones y Transporte y de CONACYT. Para poder hacer el análisis, y quiero recalcar que no es un análisis, no es una evaluación de impacto que se haya hecho de los programas, el tiempo disponible, los recursos disponibles no lo permitían, sino que es un análisis del diseño de estos programas, de sus reglas de operación, para a partir de eso y con un análisis experto, determinar si existía la posibilidad que se generaran efectos diferenciados en el sur-sureste. La metodología de análisis consistió en recopilar toda la información disponible de estos programas, sus matrices e indicadores para resultados, las reglas de operación, toda evaluación que se hubiera realizado, tanto de desempeño como de operación, evaluaciones de impacto de estos programas. Y por otra parte se efectuó un estudio en detalle de los estados del sur-sureste para ver sus características utilizando información de Coneval, las evaluaciones que hace Coneval de pobreza, de INEGI, de los planes de desarrollo estatales, información bibliográfica, etc. O sea, se hizo un buen trabajo de recopilación de información de los programas y de los estados. Y se desarrolló una matriz de análisis especial para este trabajo, que es la que se presenta en la siguiente transparencia, y que busca desagregar distintas causas por las cuales podría haber impactos diferenciados de los programas federales, tanto en la operación del programa como en los resultados de los impactos que genera el programa. Estas causas posibles o aspectos a analizar contemplan capacidades institucionales de los estados, diseño del programa, normativa asociada al programa, sus reglas de operación, es decir, cómo está funcionando el programa, y características territoriales de los estados donde se está impulsando este programa. Estamos en este minuto en una etapa de validación de resultados. Ya se ha hecho parte de este trabajo, los 2 primeros puntos que salen en la siguiente transparencia, ya están concluidos. La semana pasada se concluyeron las entrevistas de validación de resultados acá en Ciudad de México y se está desarrollando una encuesta para tener la opinión de más personas sobre estos programas y sus posibles impactos diferenciados. Entonces, no está todavía el informe final, esperamos tenerlo en 2 o 3 semanas, se lo entregaremos a Fidesur, que esperamos se los comparta a todos para recibir sus opiniones, pero les quiero adelantar un par de resultados interesantes. La siguiente. Aquí se muestra en la matriz de análisis para los distintos aspectos analizados y para los programas, no creo que lo alcancen a ver todos, pero las letritas ahí son no o sí para cada uno de los 10 programas analizados.
Y nos permitió este análisis detectar que existen ciertas características que tienen más importancia en la posibilidad de aparición de efectos diferenciados que otros, porque afectan a más programas. Así, por ejemplo, la adecuada identificación del problema de necesidad que establece el programa en relación a las necesidades del Estado es uno de los aspectos que creemos puede producir mayores diferencias en cuanto a resultados e impactos. Otros, los que están en verde en particular, no muestran mayores, no serían causa de impactos diferenciales importantes. Las características sociales, las características culturales de los estados del sur-sureste son en particular factores que deberían estar generando impactos diferenciados importantes de los programas que he señalado. En cuanto a los programas, no todos tienen, digamos, la misma afectación, no todos es esperable que tengan la misma probabilidad de generar efectos diferenciados en los estados. En esta segunda lámina se muestra un poco del total de puntos analizados en cuantos el grupo de expertos que estuvo trabajando, constituido por expertos en desarrollo territorial, expertos en diseño y en evaluación de programas públicos, consideran que podrían presentarse efectos diferenciados en los programas. Como ustedes ven, hay programas como por ejemplo los proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales, donde es muy probable que haya efectos diferentes en el resto de los estados del país respecto al sur-sureste. Mientras que hay otros, como el Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación de CONACYT, donde es menos esperable que haya grandes diferencias en cómo afecta a los estados del sur-sureste o cómo produce resultados e impactos en el sur-sureste respecto al resto del país. Y quiero volver aquí un poco a la idea que les mencioné de que este estudio no analiza impactos, no es una evaluación de impacto ex post, sino que es en base al diseño de los programas, identificar dónde es más probable que encontremos efectos diferenciados. Y quiero recalcar esto porque lamentablemente en la gran mayoría de las evaluaciones que se hacen a los programas a nivel federal no se distingue por estado. Las evaluaciones se hacen en forma agregada, cuáles son los resultados del programa en el país. Y pueden ser satisfactorios en el país, pero puede que sean muy satisfactorios en algunos estados y que no sean satisfactorios en otros estados. Y esa información, lamentablemente, no está hoy día. Por lo tanto, hay un importante desafío en generar información evaluativa respecto a resultados e impactos de los programas por estado. Y aquí creo que hay una labor tanto para la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y el Coneval, como para los propios estados. En la medida que los estados desarrollen sus capacidades de evaluación, generen sus propios sistemas de gestión por resultados y sistemas de evaluación del desempeño, van a contar con información que les va a aumentar el poder negociador frente al gobierno federal para conseguir mayores recursos en aquellos aspectos que más lo necesiten. Asimismo, esto también se refleja en el caso de los grandes proyectos de infraestructura o de los programas que están constituidos por conjuntos de proyectos de infraestructura. Porque si contamos con buenos sistemas de preinversión en los estados, la información con que se puede llegar a solicitar recursos adicionales, a justificar la necesidad de realizar los proyectos de las regiones, va a ser mejor, va a ser más sólida y va a haber mayor posibilidad de llegar a esos recursos adicionales. Por último, quiero señalar que CEPAL reitera su compromiso de seguir apoyando en la medida de sus capacidades en la búsqueda de este cambio estructural para la igualdad. Esperamos, a través del trabajo de nuestro equipo de expertos en temas de evaluación, en temas de presupuesto, en temas de desarrollo territorial, poder aportar ideas y lineamientos estratégicos que ayuden a detonar en los estados del sur-sureste este cambio estructural para la igualdad. Muchas gracias por la invitación y por su atención. Muchas gracias, doctor. Un saludo a la doctora Alicia Bárcena. Muy agradecido por su presencia. Muy importante el estudio que ustedes están concluyendo, no solamente para instrumentar políticas públicas, sino para garantizar que efectivamente esas políticas públicas que se instrumentan en la región van a beneficiar a la región como tal, pero a los estados y municipios que la forman. Entonces, es muy útil para el gobierno federal y para los gobiernos estatales. Ojalá podamos contar con ellos posteriormente.
darle la bienvenida también a la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, secretaria de la mesa directiva de la Cámara. Es un honor tenerla, senadora, muchas gracias por nosotros. Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y de Igualdad y Género. Y también a la senadora Angélica del Rosario Araujo, del Estado de Yucatán, secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la Comisión, y también de Comercio, Fomento Industrial y de Turismo. Bienvenida, senadora, es un honor. Muchas gracias. Bien, tiene el uso de la palabra el doctor Manuel Gerardo Flores y el doctor Leonardo Loyola, expertos en economía y en competencia de la OCDE de México para América Latina, con el tema Estrategias en Mejora Regulatoria para impulsar la competitividad de la región sur-sureste de México. Es el penúltimo orador, ¿verdad? Oradores los dos. Muchas gracias, bienvenidos y tienen el uso de la palabra. Muy amable senador, muy buenas tardes tengan todos ustedes. En primer término, quisiéramos agradecer la presencia de todos ustedes aquí por su tiempo, su disponibilidad, así como especialmente agradecer a la Comisión de Desarrollo Regional del Senado por la atenta invitación. Nosotros en la OSD consideramos que este diálogo, este foro, resulta idóneo para hacer del conocimiento de